Nosotros somos Enrique Vázquez y María José Flores. Este podcast se llama Vida de Inmigrantes. Y hoy vamos a hablar de... Un cuarto de siglo va a cumplir el chavismo, va a cumplir la revolución bolivariana en Venezuela. ¿Qué tal? 25 años. Sí, señor. Todavía sigue siendo más de la mitad de mi vida. Todavía, falta poco, pero todavía es más de la mitad de mi vida. Se dice fácil, pero wow, qué fuerte. 25 años, cuánto dolor. ¿Cuánto tiempo, cuánto dolor, cuántas cosas, todo lo que ha pasado, cuántas vidas perdidas, cuánta gente que se ha ido esperando el final, cuánta gente que ha estado luchando genuinamente, no como los políticos que lo hacen por vivir, en fin, pero cuánta gente ha estado luchando y trabajando y peleando y enemistándose con otros genuinamente a favor o en contra del chavismo. ¿Cuánta gente ha perdido la vida? Ha perdido la casa, ha perdido su historia personal, gran parte, ¿no?, de lo que significa. Es complicado, este tema no es sencillo. Hace poco leí un post en Facebook que me impactó mucho, porque la persona que estaba escribiendo decía, puede que el país llegue a ser nuevamente el mismo, pero la juventud o los mejores años de tu vida, eso jamás se recuperan. Es que el país tampoco va a volver a ser el mismo. Ningún país puede volver a ser el mismo después de pasar eso. De hecho, hay una cosa que sí cumplió Chávez, una promesa. Chávez dijo que iba a cambiar a Venezuela y lo logró. No, él nunca dijo que lo iba a cambiar para bien, él dijo que lo iba a cambiar y lo logró. Por eso es que esos políticos, cuando un político de izquierda dice que viene a cambiar las cosas, no le crean, porque viene a destruirlo todo. Hay una situación con respecto a estos 25 años. Yo sé que a todos nos duele lo que ha pasado con nuestra economía, con nuestra sociedad, con nuestra democracia, hasta con los recursos, muchos o pocos que tenga o que haya podido tener nuestro país. Pero a nivel personal, si hay algo que a mí me parece lo más doloroso, la tragedia más grave que nos ha dejado, la herencia más terrible que nos ha dejado el chavismo, es el desgaste y la fracturación de familias por culpa Sí, del bendito problema político. Es muy difícil encontrar ahora mismo familias en las que no haya por lo menos una historia de gente que no se habla, o de gente que está disgustada, o de gente que está en un grupo de WhatsApp y lo que hace es tirarse puntas, y todos los comentarios, todas las conversaciones se llevan al terreno de lo político, porque eso se nos ha metido como en el ADN, es una bandera que enarbolamos de alguna manera, no podemos quitarnos sí, eso. sí, la política nos marcó. Chávez nos marcó. Chávez nos marcó a todos los venezolanos y todavía uno todavía, o sea, de alguna manera uno para bien, para mal, todavía se acuerda, coño madre Chávez. Pero sí, Chávez nos marcó y lo triste de esto, lo verdaderamente triste de esto, desde mi punto de vista, por supuesto, yo respeto a quien piense distinto, es que todavía, 25 años después, es como el chavismo fue un tumor que se metió durante 25 años en todo y que simplemente pues hizo metástasis en cualquier ramificación de la sociedad. El chavismo es como el hongo de la serie The esta, Last The of Last Us. of Us, del videojuego, ¿verdad? El chavismo agarró toda la sociedad y los que están a favor, los que estamos en contra, todos quedamos marcados, dañados e infectados por ese hongo, por esa bacteria, por ese tumor. Y no hay manera, o sea, yo no veo manera, a lo mejor tú sí la ves, pero yo no veo manera de que el chavismo salga del poder en Venezuela. No la veo. Yo creo que tenemos 25 años deseándolo, hay personas que tienen menos tiempo deseándolo, pero a estas alturas, el problema no es solamente que el chavismo salga del poder en Venezuela, si es que llega a salir. Ojalá salga. El problema es borrar esa huella, tapar esa cicatriz, reconstruir de alguna manera algo que es que además tú lo ves en cómo funcionan ahora mismo nuestras instituciones, las universidades, cómo es el comercio en Venezuela, cómo se trata a la gente, cómo convive, esos códigos, hay muchas cosas que necesitan
yo uso la palabra saneamiento, pero sé que es una palabra que puede resultar muy fuerte, pero es que hay muchas cosas que necesitan ser como limpiadas, como purificadas. Porque estamos, o sea, yo fui a Venezuela a finales de noviembre del año pasado y, cómo no, yo estaba contenta, estaba feliz porque estaba viendo a mi familia, pero me sentía tan ajena a tantas cosas. O sea, hay tantas cosas todavía que hay que seguir aprendiendo. Entonces, enfocarnos solamente en que se vaya del poder el chavismo. Es que yo no estoy segura de que eso sea un acto mágico por el que de repente esta gente pierde unas elecciones y entonces ya, el país se arregló. No, primero el país no se va a arreglar porque esta gente pierde las elecciones y de verdad eso se demuestra en cómo han sido los gobiernos de gobernadores, valga la redundancia, de la oposición. Por ejemplo, el último gobernador que hubo en Anzoátegui, que fue de la oposición, el señor este que también fue alcalde de Cantón, Barreto. Barreto Sira. Ese periodo de ese gobierno de él, nosotros no estuvimos en Venezuela. Pero todo el mundo, unánimemente, de oposición o de chavismo, nos dijeron que fue una gestión absolutamente lamentable y terrible. Que Entonces, de tú hecho dices, perdió. que de hecho perdió y ganó este señor ahora chavista que ni sé el nombre, creo que es apellido Marcano, y que supuestamente lo primero que decían el año pasado, no le preguntaba a más nadie, no he escuchado a más nadie hablar de él, decían que lo estaba haciendo bien, aunque en mi opinión, por lo visto, según el gobierno de Barreto Sira, fue tan nefasto, tan terrible, que el de este señor por lo visto es mejor. Y no es que yo sea chavista, yo soy antichavista miren, la primera vez que yo voté, mis primeras elecciones fueron las del 98, 6 de diciembre del 98, y yo voté por Salas Romer. Yo también. Yo estaba en contra de Chávez y siempre he estado en contra del chavismo y siempre he estado en contra de la izquierda y siempre he estado en contra del socialismo y siempre he estado en contra del progresismo. Incluso, bueno, solamente me dejé llevar en algún momento por Capriles cuando dijo que era progresista porque era lo único que había, pero es que yo siempre he estado en contra de todo eso que es la izquierda. Sin embargo, es que no hay una posibilidad de cambio porque el problema es que lo que tenemos de este lado es peor que aquello, por lo menos igual. O sea, ¿cómo yo, si yo siento vergüenza por los líderes políticos de la oposición, si yo veo a un Capriles, a un Leopoldo López, a un Guaidó, a un Julio Borges, a todos ellos, a un Ecarri, a María Corina, si yo los veo todos, a todos ellos, a los de arriba, a los del medio, a los de abajo, y todos dan vergüenza. Yo digo, esto da vergüenza, o sea, ¿cómo yo puedo votar o pensar en votar por cualquiera de estas personas? Porque esto lo que dan es vergüenza a todos. Estos son de verdad que lo peor en política que puede haber a nivel mundial son ellos. Entonces, ¿cómo si yo como opositor me da vergüenza los candidatos o los políticos que tenemos en la oposición? ¿Cómo le puedo decir a un chavista, mira, no votes por Maduro, vota por este? Bueno, también a mí me daría vergüenza votar por Maduro. Pero al final también es que se ha creado como un mito, ¿no? De que el chavismo es invencible. Bueno, son 25 años sintiendo en carne propia cada derrota política en las elecciones. Nos sentíamos cada vez como más frustrados, más frustrados. Y después de 25 años tenemos una migración que hasta hace poco, la última cifra que leí, somos casi 7 millones de venezolanos que estamos por todo el mundo. Y yo estoy segura que la gran mayoría no hubiese emigrado de no haberse sentido en la obligación. Existimos personas, aves raras, como digo yo, que en un país que no hubiese atravesado por eso, probablemente igual hubiésemos emigrado, porque teníamos intereses, inquietudes, pero hay muchas personas que están en otro país porque se sintieron expulsados por la situación, porque sintieron que tenían que darle una mejor calidad de vida a sus hijos, o por ellos mismos, porque no todo el que emigró lo hizo con niños, ¿no? Por vivir mejor, porque no se le fuera la vida en una cola, en un desgaste, en una diligencia, en una trácala, en un tírame algo, en la policía, porque no querían vivir en ese entorno, porque no se sentían cómodos allí. Y sería tan diferente si uno hace un ejercicio de un what if y piensa si nada de esto hubiese pasado. Tendríamos obviamente todos los problemas, los mismos problemas que tienen el resto de los países de América Latina, que son bastantes, pero hubiésemos aprendido a sortearlos. Yo creo que el chavismo era insorteable en algún momento y por eso muchos de nosotros ya no estamos allí. Sí, el chavismo fue sorteable hasta un momento determinado. A partir de allí ya dejó de ser sorteable, ya dejó de ser vencible porque ya penetró todas las capas de la sociedad, penetró todo y ellos no van a soltar el poder. O sea, ellos no hay ninguna forma
Yo lo he analizado muchas veces. A ver, elecciones. No hay manera de ganarles en elecciones. No es que no hay forma de ganarles unas elecciones porque ellos no van a permitir unas elecciones limpias, directas y secretas. E incluso yo me atrevo a decir, que incluso en unas elecciones limpias ellos ganan. Ellos ganan en unas elecciones limpias porque ¿qué tenemos de este lado? Estoy de acuerdo con que mucha gente puede no verse representado, no sentirse identificado. Y claro, está siempre el típico comentario y la típica respuesta. ¿Y tú qué propones? ¿O tú qué No, harías? nada, yo Entonces, qué hice, yo me fui. entonces, ¿cuál es la solución? Ninguna, No todos irse. nos podemos ir. Bueno, quédate y vive allá y di que Venezuela se arregló como lo estaban diciendo el año pasado y sé feliz como lo estaban diciendo, porque bastantes que me dijeron a mí, bastante que yo leí, Venezuela se arregló, ¿qué haces tú pasando vaina en España? Vente que Venezuela se arregló. Pero Venezuela se arregló con el mismo gobierno, el gobierno no cambió. Yo pienso que cada venezolano que está en Venezuela, los de bien, buscan la manera de hacer país, cada uno desde su pequeña trinchera. El problema, la dificultad está cuando tienes que salir de esa pequeña trinchera para enfrentarte al sistema de salud, para enfrentarte a la forma de hacer negocios. Yo todavía me estoy preguntando cómo hace cualquier ser humano que por cualquier motivo o razón no tenga una cuenta en Estados Unidos o no tenga cómo ahorrar en dólares, porque a cualquiera es verdad que ahora mismo en Venezuela a cualquiera le caen dólares en efectivo. Caen, esa palabra siempre me ha parecido graciosa para referirse al dinero. Pero la gente que tiene que hacer una transacción más grande, cuando no es de menudeo ese dinero, ¿cómo hacen? No. Son como una suerte de personas execradas así a las que, mira, lero, Supuestamente no puede ser. ahora hay cuentas en dólares en todos los bancos. A mí Banesco me manda correos y Mercantil ofreciéndome las cuentas en dólares y tal. Supuestamente puedes usarla para pagar en dólares dentro de Venezuela, pero no puedes sacar los dólares de Venezuela. Una cosa loca. Pero te los dan cuando los pides, o sea, No sé, yo perdí el eso contacto. también es la falta de confianza. Cuando no Por hay cierto, confianza, recuerden suscribirse, recuerden darle me gusta, recuerden compartirlo y dejen su comentario. sí, déjennos sus comentarios. A nosotros nos encanta leerlos y cuando es un tema especialmente sensible como este, porque pareciera que estamos en un túnel donde no hay luz al final, ¿no? Y todos los seres humanos necesitamos esa luz, necesitamos esa esperanza para poder seguir adelante. Muchas veces nos aferramos a esa esperanza porque es lo único que tenemos. Y yo sé que hay gente en Venezuela que lo único que tiene es esa esperanza de que esta pesadilla termine. Porque supuestamente Venezuela se estaba arreglando y los últimos comentarios de la gente que está allá es que la cosa está como más parada, como más Se lenta. desarregló ya. Se volvió a desarreglar. Es que es muy inestable. Eso. Y yo lo que deseo de todo corazón, es tener siempre un país al que volver eventualmente, así sea definitivo, así sea de vacaciones, así sea hacer negocios, a lo que sea, y que quienes están allá tengan por lo menos estabilidad, tranquilidad y lo mínimo que se necesita para la dignidad humana. Así es, de corazón, eso es lo que esperemos. Cambie o no cambie el gobierno, que la situación para todos los que están en Venezuela mejore. Ese es nuestro mayor deseo. Y una vez más, gracias por suscribirse, gracias por seguirnos. Nosotros somos Enrique Vázquez y María José Flores. Y este podcast se llama Vida de Inmigrantes. Muchas gracias.